Fernando Villavicencio regresó al país para poner una denuncia penal en contra de altos funcionarios del Estado, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass y el expresidente Rafael Correa, por el perjuicio que se habría causado al Estado en la negociación de la preventa petrolera a PetroChina, en donde intermediarios habrían sido beneficiados con más de $4 por barril de petróleo, causando en esa misma proporción un perjuicio al Estado que podría llegar a los 2.200 millones de dólares. Fernando, buenos días, bienvenido a nuestro programa y gracias por este contacto. Bueno, quisiera empezar por su situación legal. En este momento está escondido porque hay una orden de prisión preventiva vigente, ya la policía se apostó afuera de su casa, intentó tomarlo preso y mi pregunta es ¿cuánto tiempo más podrás permanecer escondido, Fernando? Hola, Janet, buen día. Primero, gracias a ti por permitirme llegar a los compatriotas a través de esta vía. Primero quiero emitir un enorme y sentido agradecimiento a este río de solidaridad, a miles, tal vez millones de compatriotas que se han solidarizado y están apoyando esta causa. No es la causa de Villavicencio, es una causa nacional en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y por un estado de transparencia, por un estado mucho más digno. Eso primero, Janet. Segundo, creo que lo que ayer vivió el país, lo que ayer sintió el país y mi familia fue una nueva emboscada de la justicia que sigue controlada por Correa y por los grandes carteles internacionales que han manejado los más grandes casos de corrupción. Lo que pasó ayer, reitero, Janet, en la Corte Nacional de Justicia fue la directa intervención del fiscal Carlos Vaca Mancheno y del Consejo de la Judicatura para impedir que la justicia opere en libertad y acepte una petición de cambio de medida cautelar. Es decir, cuando ya la jueza Camacho había dispuesto y aceptado asistir a la audiencia para conocer la petición del cambio de medida cautelar, el fiscal Vaca Mancheno, y esto es muy importante, Janet, que el país conozca, mientras el fiscal Vaca Mancheno con sus fiscales estaba en la corte presionando a los jueces, el vicepresidente Jorge Glass estaba solito rindiendo su versión. Y algo más, mientras no había fiscales alternos para la extracción de la información remitida por los Estados Unidos, el fiscal Vaca Mancheno, con el fiscal Salazar y otros, con el mismo fiscal Salazar que intentó apresarnos en Sarayaco a Clever Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, con el mismo asesor del fiscal Pedro Espinosa, abogado de Alexis Mera, que participó en el brutal allanamiento a mi casa hace 4 años, aquel asesor de Vaca Mancheno que se llevó los documentos de mi casa y le entregó a Alexis Mera y a Rafael Correa. Es decir, todo un operativo controlado por el correísmo que sigue controlando a la justicia para impedir que Villavicencio salga en libertad y pueda cerrar esta trama corrupta. Con Villavicencio libre, solo 5 días, Janet, yo le entrego al país todo el rompecabezas armado del más grande caso de corrupción de la historia, como es el caso de PetroChina. Pero como no lo quieren, el día de mañana vamos a entregar, y esto para que sepa el presidente Moreno, mañana vamos a ir con el Colegio de Abogados, con mi esposa, con la gente buena de este país, vamos a entregarle al presidente Lenín Moreno 136 cuerpos, documentos, las pistas del dinero, cuentas bancarias, todas las rutas, empresas offshore y todo el perjuicio generado en más de 8 años de intermediación petrolera con China y Tailandia, para que el presidente Moreno no tenga excusa. Sí, Janet. Sí, esto Fernando, ¿lo harás personalmente exponiéndote a que te tomen preso en el camino? Yo le pido al presidente Moreno que me garantice las condiciones y la libertad para mañana entregarle personalmente toda la denuncia que ya le presentamos al fiscal Vaca Mancheno, y que el fiscal Vaca Mancheno, en lugar de abrir la indagación previa contra Rafael Correa, Jorge Glass y todo el mando de Economía y Finanzas y de Petroecuador que llevó adelante esta trama corrupta,
lo que hace es perseguir al denunciante. Janet, lo único que yo he hecho por mi país es entregar más de 114 casos de investigaciones sobre corrupción, 28 casos comprobados, refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, lo que antier acaba de publicar Teleamazonas, por Dios, los correos electrónicos entre Glass y Ricardo Rivera. ¿Quién publicó el caso de las transferencias de 22.8 millones a la compañía Glory International? Lo hizo Villavicencio en el portal Plan B hace 3 años. Y recién ahora, 3 años después, viene la fiscalía a decir, parece que cierto ha sido. Fernando. Y recién nombran peritos para identificar un presunto delito. Fernando, ¿qué pasó con el asilo político? ¿Desististe de él o regresarás al Perú en algún momento después de entregar esta denuncia al presidente Moreno? Otro elemento que quiero anexar mis decisiones para volver al país, porque el presidente Moreno lo ha pedido a todos los ciudadanos que sepan o conozcan de delitos de corrupción en contra del Estado, que lo presenten, y creo que el más indicado para hacerlo soy, y por eso he venido. Además, porque el presidente Moreno ha garantizado que va a haber un cambio, que va a haber libertad y que se va a permitir al periodismo ejercer su libre expresión. Y por eso veo que todavía no se cumple, presidente Moreno. Yo le pido que pasemos de las palabras a la práctica, que pasemos de los tweets a la práctica. El Ecuador requiere justicia, requiere libertad. No son solamente declaraciones. En Perú, Janet, otra de las razones para volver es que este mismo grupo mafioso que está atrás de PetroChina y de PetroTailandia me inició un seguimiento. Yo les pido a los compatriotas que revisen los tweets que manda un abogado de uno de los carteles mafiosos, donde pone con huellas y señales lo que hacía Fernando Villavicencio, y hasta las reuniones con el abogado Ramiro García y mis abogados del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Fernando. Es decir, estamos, Janet, frente a un caso de corrupción internacional, donde la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura siguen dependiendo de Rafael Correa. Es hora de que se acabe el correísmo. Por eso yo respaldo de corazón la consulta popular. Vaca Mancheno tiene que irse a la casa. Todo, Contralor, Fiscal, Consejo de Participación Ciudadana, tienen que irse a la casa. Perfecto. El país tiene que recuperar la libertad. Fernando, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con tu caso, en este anuncio que estás haciendo, que mañana irás a donde el presidente Moreno a presentar esta denuncia para que sea procesada por las autoridades de justicia de una manera limpia y transparente. Y vamos a estar pendientes también de lo que suceda con tu caso, sobre todo por lo que tú has mencionado que sucedió ayer, que se esperaba una medida sustitutiva y pues en este caso la autoridad se excusó y no pues trascendió esa solicitud. Pues estamos pendientes, Fernando, que tengas mucha suerte y ojalá todo termine bien. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hace falta. Gracias, Janet.